Hola, en este video les traigo una explicación y un par de ejemplos de cómo se resuelven los ejercicios de sólido revolución. Esta materia es del ramo de cálculo 2 o cálculo integral. Espero que les sirva este video. Les recuerdo que pueden escribirme en Instagram o Facebook haciéndome sus consultas de ejercicios puntuales que necesiten ayuda. Eso, vamos. Bueno, para empezar, en el cálculo integral, la manera de calcular el volumen de un sólido es integrando una función de área en dx. Esto va a ser igual al volumen. Yo aquí voy a presentar dos métodos que son los que más se ocupan. El método de los discos y el método de los cilindros. El método de los discos yo les sugiero ocuparlo preferentemente, ojo, no es que sea siempre, pero el ejercicio queda más fácil si se ocupa cuando nos hacen girar una función con respecto a un eje horizontal. Y el método de los cilindros, al contrario, vamos a ocuparlos preferentemente cuando nos hacen girar una función con respecto a un eje vertical. Perfecto, vamos a suponer esta función. Vamos a suponer esta región que me hacen girarla con respecto al eje X. Al girarla me va a generar una figura similar a esta, ¿cierto? Al generarse esa figura, para hacer este cálculo por el método de los discos, aquí se me van a generar discos o circunferencias. Entonces, para calcular este volumen, lo que yo hago es sumar todas las áreas que se me generan desde este punto A hasta este punto B. La suma de todas esas áreas va a ser igual al volumen. Entonces, el volumen va a ser la integral entre A y B de esta área. Esa área es el área de un círculo. ¿Cómo calculo el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. Y aquí, el radio va a ser la función. La función me va a dar el radio de este círculo. Por lo tanto, si llevamos esa función de área, que sería esta de arriba, sería pi por el radio, que va a ser la función de x al cuadrado por dx. Y esta sería la fórmula que yo ocupo para calcular los sólidos de revolución por el método de los discos. Si yo hago aquí esta función en el método de los cilindros, voy a tener que, al girarla en mi eje Y, me va a generar este sólido. Lo que vamos a buscar por el método de los cilindros son áreas de cilindro. Al girar esto, me genera este cilindro. Entonces, al igual que por el método de los discos, es la sumatoria de estas áreas que van a formar los distintos cilindros que se formen en ese intervalo, lo que me va a dar el volumen. ¿Cómo se calculaba el área de un cilindro? Recordemos que si nosotros cortamos el cilindro, va a quedar igual a un rectángulo, donde esta va a ser su altura y esta va a ser el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por el radio. Por lo tanto, en este ejercicio,
este valor vendría a ser x, que va a ser mi radio, la distancia desde aquí a aquí, y esta altura va a ser f de x, va a ser la altura. Por lo tanto, el volumen ocupando este método nuevamente va a ser la integral desde este valor a este valor b de el área, que sería, el área es 2pi por el radio por h. Entonces aquí sería 2pi por el radio, que aquí vendría a ser x, y por la altura, que es f de x en dx. Y aquí tendría mi otra ecuación. Entonces vamos a ocupar el método de los discos, preferentemente cuando tenemos un giro en un eje horizontal, y el método de los cilindros, preferentemente cuando tenemos un giro con respecto a un eje vertical. Bueno, voy a desarrollar este ejemplo para que quede más claro cómo se desarrolla. Vamos en nuestro eje de coordenadas. Es importante la gráfica. En realidad, en cálculo integral es muy importante saber graficar, porque nos ayuda mucho en los ejercicios. Bueno, tenemos una gráfica que es 1 partido por x cubo. Esta gráfica, a medida que se achica el x, se agranda el valor de la función. Y a medida que crece el x, se achica. Por lo tanto, si lo veo solamente en el primer intervalo, esta función va a ser algo así. La región acotada también está acotada por la función x igual a 1, que sería aquí, por el x igual a 3, que lo vamos a poner por aquí. Entonces sería x igual a 1, x igual a 3, y la función y igual a 0, que sería esta. Por lo tanto, esta es el área que vamos a hacer rotar. La primera pregunta es, ¿cuánto es el valor del área? Si bien no lo que estamos explicando ahora, pero el área lo vamos a dejar expresado. Va a ser la integral entre 1 y 3 de la función 1 dividido por x cubo en dx. Eso sería todo. Vamos con la B. Me dice, el volumen del sólido que se obtiene cuando se hace girar R en torno al eje Y. Cuando yo lo haga girar en torno al eje Y, me va a quedar algo así. ¿Ya? Con un orificio entre medio. Como dije antes, estamos haciéndolo girar ahora con respecto a un eje vertical. Por lo tanto, vamos a ocupar el método de los cilindros. Entonces, esto va a ser la integral entre 1 y 3. La fórmula era 2pi por el x y por la función que me da la altura, que sería 1 partido por x cubo. Y esto en dx. Y eso sería todo. Con esa integral yo podría calcular cuánto vale el volumen a girarlo con respecto al eje Y. Ahora vamos a hacer el cálculo con respecto al eje Y igual a menos 1. Voy a proyectar el eje Y. Vamos a suponer que por aquí está el Y igual a menos 1. Ahí tendríamos el eje Y, y al girar esto se repetiría aquí. Algo así. Entonces, en el ejercicio C,
vamos a tener que estamos haciéndolo girar con respecto a un eje horizontal, por lo tanto vamos a usar el método de los discos, pero ahora nuestro disco es todo esto. Y nuestro radio va a ser la función más esta distancia, que sería 1. Entonces vamos a tener que el volumen va a ser entre 1 y 3 de pi por el radio al cuadrado, y el radio va a ser ahora la función 1 partido por x cubo más 1, y esto al cuadrado en dx. Pero ahí estaríamos calculando todo ese volumen completo. Entonces tengo que restarle. Entonces tengo que restarle ese volumen para que me quede el volumen que sí necesito. Entonces le restamos la integral entre 1 y 3 de mi pi por el radio, que en este caso mi radio va a ser constante de 1 al cuadrado en dx. Entonces, resolviendo esta integral, tendríamos cuánto es el volumen de este cilindro girando con respecto al menos 1, que sería este total con este. Y vamos al último. Sabemos que esto estaba entre 1 y 3. Y ahora quieren que lo gire con en torno a x igual a 4. Por lo tanto, si lo giro en torno a ese eje, x igual a 4, esto se me replicaría aquí y me formaría esta figura. Como estamos haciéndolo girar con respecto a un eje vertical, vamos a ocupar el método de los cilindros. Aquí vamos a tener que la integral de los cilindros nuevamente va a ir desde el 1 al 3. Sabemos que la fórmula era 2pi por el radio, y aquí viene la parte a analizar. Nuestro radio va a ir avanzando desde aquí hasta aquí. Vamos a tener ese radio, y después ese radio se va a ir achicando hasta llegar a este. Por lo tanto, cuando el x sea 1, mi radio va a ser 2 más este espacio sería 3. Y a medida que vaya avanzando, va a llegar al 3, donde mi radio va a ser 1. Entonces, para que mi radio se cumpla, va a ser 4 menos x. Comprobémoslo. Cuando sea 3, mi radio tiene que ser igual a 1. Perfecto. 4 menos 3, 1. Cuando mi x sea 1, mi radio tiene que ser desde el 1 hasta el 4, que serían 3. Reemplazo el 1 acá, perfecto, me da 3. Entonces, eso va a ser mi radio. Y esto por mi altura, que va a ser la función de x. Entonces, con esta integral, yo podría calcular cuánto vale el volumen cuando lo giro en torno al x igual a 4. Bueno, chicos, espero que este video también les haya servido. Me pueden hacer más preguntas sobre este video y sobre otros ejercicios que tengan de sólido revolución o cálculo de volumen. Que estén bien.